Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre desentrañamos los misterios y las historias que nos fascinan. Hoy, amigos, tenemos entre manos un tema que ha dado mucho de qué hablar, que ha hecho suspirar a muchos y especular a otros tantos. Vamos a hablar de dos nombres que, cuando se pronuncian juntos, evocan una química innegable, una conexión que trascendió la pantalla y conquistó nuestros corazones, Demet Özdemir y Can Yaman. Y la pregunta que vamos a responder hoy, con toda la franqueza y los detalles que podamos encontrar, es: ¿hubo algo más entre ellos que una simple relación profesional, más que un romance de novela? ¿Cuál es la verdad detrás de esa conexión que vimos en Erkenci Kuş, y que, al parecer, siguió resonando mucho después de que las cámaras se apagaron? Si eres de los que se quedaron enganchados con su historia, o simplemente te pica la curiosidad por saber qué pasa cuando la ficción se vuelve demasiado real, quédate conmigo porque vamos a sumergirnos en los detalles. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas investigaciones. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndote el mejor contenido. Imaginen la escena: una comedia romántica turca, de esas que saben cómo enamorarnos con su humor, su dulzura y sobre todo, con una pareja protagonista que irradia complicidad. Así fue Erkenci Kuş, la serie que catapultó a la fama mundial a Demet Özdemir y Can Yaman. Ella interpretando a la vibrante y soñadora Sanem Aydın, él al carismático y algo déspota Can Divit. Desde el primer episodio, la química entre ellos era palpable, una corriente eléctrica que cruzaba la pantalla y llegaba directamente a nuestras casas. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se buscaban las manos, todo hacía pensar en algo más que actuación. Era como si estuvieran viviendo una historia de amor real mientras la grababan. Y, claro, las redes sociales explotaron. Los fans divididos entre los que deseaban con todas sus fuerzas que fueran pareja en la vida real, y los que mantenían una postura más escéptica, debatían sin cesar. ¿Era solo un trabajo bien hecho, una actuación magistral, o realmente la pasión traspasó los límites del set de grabación? Durante la emisión de la serie y especialmente después de su éxito arrollador, los rumores sobre un romance entre Demet y Can eran constantes. Las revistas del corazón, los programas de espectáculos, los foros de fans, todos especulaban. Se les veía juntos en eventos, en cenas privadas y cada foto, cada comentario, era analizado al milímetro en busca de una pista. La prensa turca, conocida por su voracidad, se dedicaba a seguirles los pasos, a buscar cualquier indicio de una relación. Y ellos, en muchas ocasiones, jugaban con esa ambigüedad. Respondían a las preguntas de los periodistas con sonrisas misteriosas, con evasivas que alimentaban aún más la imaginación colectiva. A veces dejaban caer frases que parecían confirmar lo que todos esperaban, como cuando Can Yaman en alguna entrevista insinuó que había un sentimiento especial entre ellos, o cuando Demet Özdemir comentaba lo cómodo que se sentía trabajando con él, lo fácil que era conectar. Pero, ¿qué hay de la verdad detrás de todo esto? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, es probablemente una mezcla de muchas cosas. Por un lado, es innegable la conexión profesional y la amistad que se forjó entre ellos. Trabajar tantas horas juntos, en un proyecto tan intenso y emocional como Erkenci Kuş, inevitablemente crea lazos. Compartieron éxitos, presiones y momentos de gran intimidad forzada por las escenas. Es natural que esa cercanía se traduzca en un cariño mutuo, en un respeto profundo. Y para un actor, conectar con su pareja de escena es fundamental para que la magia funcione. Demet y Can lo lograron con creces. La sinergia que desplegaron en pantalla no era algo fácil de fingir, se sentía orgánica, genuina, una danza de miradas y diálogos que cautivó a una audiencia global. Cada escena compartida entre Sanem y Can parecía cargada de una tensión emocional y romántica que iba más allá de la interpretación, alimentando la fantasía de que el amor que proyectaban era un reflejo de su realidad. Sin embargo, los rumores de algo más, de un romance, no se disiparon fácilmente. Se hablaba de que su relación había continuado fuera de los platós, de que habían tenido un romance secreto que intentaban mantener oculto por motivos profesionales. Hubo incluso fotos filtradas, o supuestamente filtradas, que alimentaron estas teorías. Se decía que sus familias se conocían, que se habían visto juntos en Turquía y también durante los viajes de Can Yaman a Italia, donde se convirtió en una celebridad aún mayor. La prensa italiana, en particular, se volcó sobre ellos, y el nombre de Demet Özdemir apareció constantemente ligado al de Can Yaman en las portadas de las revistas del corazón.
Se les veía paseando, cenando, y la imagen que proyectaban era la de una pareja consolidada. En Italia, Can Yaman ya era un fenómeno, adorado por su carisma y su talento, y la presencia de Demet a su lado solo sirvió para avivar aún más el interés mediático. Los paparazzi estaban al acecho, capturando cada instante que para el público confirmaba la relación. Pero entonces, ¿qué pasó? El tiempo implacable suele poner las cosas en su sitio. Y la relación, si es que existió en su forma romántica, parece haberse desvanecido. Después de un tiempo las apariciones juntos se hicieron menos frecuentes, los comentarios sobre su relación se volvieron más escasos. Y poco a poco surgieron nuevos intereses amorosos para ambos. Demet Özdemir se involucró sentimentalmente con el cantante Oğuzhan Koç, una relación que parecía seria y que incluso llegó a compromiso, aunque finalmente se separaron. Por su parte, Can Yaman ha sido vinculado con varias mujeres, modelos y actrices, y su vida personal parece ser un constante torbellino de romances y de atención mediática. La ruptura de Demet con Oğuzhan, y los continuos vínculos de Can con diversas figuras públicas, marcaron un punto de inflexión en las especulaciones, sugiriendo que cualquier posible relación entre ellos pertenecía al pasado o nunca fue tan sólida como se creía. Entonces, ¿fue todo una invención de la prensa y de los fans? ¿O hubo un romance real que no pudo prosperar? Lo más probable es que la verdad esté en un punto intermedio. Es muy posible que en algún momento, la conexión profesional y la atracción mutua hayan dado lugar a algo más. El ambiente de éxito, la intensidad del rodaje, la juventud de ambos, todo podría haber contribuido a un romance fugaz o intenso, pero que no llegó a consolidarse a largo plazo. Las exigencias de sus carreras, la presión mediática, las diferentes direcciones que empezaron a tomar sus vidas profesionales, todo pudo haber jugado en contra. Las horas interminables en el set, la necesidad de mantener una imagen pública impecable, y las propias aspiraciones profesionales de cada uno, sin duda jugaron un papel crucial en la dinámica de su relación. Can Yaman, por ejemplo, decidió potenciar su carrera internacional, mudándose a Italia y participando en proyectos allí. Su popularidad se disparó y con ella, su agenda se volvió mucho más complicada. La transición de Turquía a Italia implicó un cambio significativo en su estilo de vida y en sus compromisos profesionales. Participó en producciones italianas, apareció en programas de televisión y se consolidó como una figura muy popular en el país. Esta expansión internacional, si bien exitosa, lo alejó geográficamente de Demet y de la rutina que compartían en Estambul durante la grabación de Erkenci. Demet Özdemir, por su parte, continuó consolidando su carrera en Turquía, protagonizando otras series exitosas y demostrando su talento en diferentes géneros. Ella se mantuvo como una de las actrices más solicitadas en su país, asumiendo roles en producciones que requerían su presencia constante en Turquía. Estas trayectorias, cada vez más divergentes, habrían hecho muy difícil mantener una relación estable, especialmente con la atención constante de los medios. La distancia física y las demandas de sus respectivas carreras crearon una brecha que sería complicada de salvar. Es importante recordar que el mundo del entretenimiento es un lugar donde las apariencias a menudo engañan. La química en pantalla puede ser producto de una excelente actuación, y las especulaciones de la prensa, aunque a veces se basen en alguna verdad, a menudo se exageran para vender más. Los medios de comunicación, en su búsqueda constante de historias jugosas, tienden a magnificar los detalles y a construir narrativas que atraigan al público. La relación de Demet y Can se convirtió en un foco de atención constante, y cada pequeña interacción, cada comentario, era interpretado como una confirmación de un romance. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron como pareja en Erkenci. Nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron reír, llorar y soñar. Y eso, amigos, es algo que debemos agradecerles, independientemente de si su relación fue solo profesional o si tuvo tintes románticos. Su capacidad para conectar con el público y crear personajes entrañables es su mayor legado. Además, pensemos en la presión que deben sentir los actores en estas situaciones. Cuando una pareja de pantalla tiene tanta conexión, los fans inmediatamente esperan que esa conexión se traslade a la vida real. Y si no lo hace o si solo ocurre de forma temporal, se genera decepción o incluso hostilidad. Es una dinámica compleja y ellos, como figuras públicas, están constantemente bajo el escrutinio. La presión de cumplir las expectativas de millones de fans puede ser abrumadora. Los actores se ven atrapados entre la necesidad de mantener una imagen pública, la autenticidad de sus sentimientos y la
Da insaciable de las redes sociales. En el caso de Demet y Can, la intensidad de la conexión de sus personajes y el éxito de la serie crearon un torbellino de expectativas que sin duda influyó en la forma en que se manejaron públicamente. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la dupla Demet Özdemir y Can Yaman marcó un antes y un después en las comedias románticas turcas y dejó una huella imborrable en el corazón de millones de espectadores. Su energía conjunta era magnética, su complicidad natural y su forma de darle vida a Sanem y Can fue simplemente perfecta. La magia que crearon en Erkenci Kuş es algo que va más allá de los rumores y las especulaciones sobre su vida privada. Es el arte de actuar bien, de conectar con el público y de crear personajes que se quedan con nosotros. La serie se convirtió en un fenómeno global, rompiendo barreras y demostrando el poder de las historias bien contadas y las actuaciones convincentes. El éxito de Erkenci Kuş no solo impulsó sus carreras individuales a nuevas alturas, sino que también solidificó su lugar como una de las parejas de pantalla más queridas de la historia de la televisión turca. Así que si me preguntan cuál es la verdad sobre Demet Özdemir y Can Yaman, más allá de un amante, yo diría que fueron una pareja de pantalla inolvidable, que forjaron una amistad y quizás, solo quizás, vivieron un romance intenso y fugaz en medio de un éxito arrollador. Una historia que, como muchas otras en el mundo del espectáculo, está envuelta en un aura de misterio y especulación, pero cuyo legado en la televisión y en nuestros corazones es indiscutible. La vida privada de los famosos es, por naturaleza, un territorio complejo, donde los hechos a menudo se mezclan con los deseos y las fantasías del público. Lo que queda claro es que la química entre Demet y Can era real en el sentido artístico, y eso es lo que les permitió crear una historia tan cautivadora. El misterio que rodea su relación personal solo añade un toque de encanto a su leyenda, invitándonos a seguir soñando con la posibilidad de que, en algún momento, la ficción se haya fusionado con la realidad, aunque solo fuera por un breve pero intenso capítulo. En resumen, hemos desentrañado los entresijos de la supuesta relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, analizando la química que traspasó la pantalla en Erkenci Kuş, los rumores persistentes y las especulaciones que rodearon su vínculo. Hemos explorado las posibles razones de su conexión, desde la amistad y la complicidad profesional hasta un posible romance fugaz que nunca se confirmó oficialmente. Y hemos llegado a la conclusión de que, más allá de los detalles íntimos, lo que realmente perdura es el talento y la magia que compartieron como pareja en la ficción, regalándonos momentos inolvidables que resonarán en la memoria de los fans por mucho tiempo. Su impacto en la industria y en la audiencia es un testimonio de su habilidad como artistas y de la conexión especial que lograron establecer con el público a través de sus personajes. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en esta investigación. Ha sido un placer desgranar esta historia con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Les gustaba su química en la serie? Dejen todos sus comentarios y reflexiones en la caja de abajo. Estoy deseando leerlos y debatir juntos. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir descubriendo secretos del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también sean fans de estas historias, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo grande.